Vamos a dar inicio a esta clase. Bueno, chicos, ahí me decían las chicas Karina y Nadia Karina, que queríamos repasar algunas cositas de algunos temas puntuales de los prácticos. Así que si quieren, arrancamos por ahí antes de dar inicio a la clase propiamente dicha. Nadia, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que quieren ver puntualmente? Alguno de los comandos, Fabi. Puede ser, por ejemplo, uno de los primeros, que fue top. Sí, perfecto. ¿Se ve bien la pantalla ahí? ¿Están viendo la consola? Bien. Sí, se ve. ¿Se puede agrandar un cachetito la letra? ¿Ahí? Ahí está, ahí está. Bueno, con Top tuvimos una particularidad que ahí tenía un par de comandos con la letra O, mayúscula, minúscula, que en esta versión de Top más nueva no andan, no funcionan. Han hecho algún cambio en la configuración de Top, así que hay una parte ahí del práctico que no lo van a poder desarrollar. Eso, bueno, no se preocupen porque en realidad vamos a tener que corregir, revisar esas opciones del trabajo práctico y corregirla para el año que viene por los cambios que se han producido en las nuevas versiones de Top. Se van ayornando los programas. No sé si tenían alguna otra particularidad con Top o quieren que veamos algún otro comando. Fabi, también una de las dudas era cuando ejecutaban el comando top y tenían que ver el archivo /proc. ¿Cómo decía el punto en el trabajo práctico? A ver, dame un segundo. Bueno, la consigna decía, con ps-f, ejecutar, luego listar el directorio /proc y en la terminal, en otra terminal, ejecutar el programa top. La idea de eso es para que entiendan lo siguiente. Si yo listo el directorio proc, vamos a ver que hay un montón de procesos que tienen un ID, ¿sí? Que en el directorio proc está toda la información de ese proceso en tiempo real. Acá en el comando top, yo estoy viendo un proceso que es el 5929, que está corriendo esta funcionalidad. Y si yo busco ese proceso que está activo en el directorio proc, hay un directorio con el número del PID, el número del proceso, donde se guarda la información en tiempo real de ese proceso. No, creo que hacer así, maldito de Dios. 29. Y acá adentro tengo un montón de archivos que genera el sistema operativo vinculados a ese proceso en particular. ¿Qué es lo que se busca con esto? Es entender qué es el directorio proc, qué información se guarda ahí adentro y de dónde saca la información el comando, la aplicación top, para poder mostrarnos nosotros en pantalla de una forma más ordenada, más prolija y más concentrada toda la información de los procesos. Lo que hace es revisar cada uno de los procesos que están ejecutándose en tiempo real y saca información de este directorio, del directorio proc. Si yo, por ejemplo, quiero ver el comando, el archivo start, ahí tengo un montón de información que a simple vista nos resulta difícil entenderla porque esto lo arma el sistema operativo con la información que él necesita tener ahí.
Si yo entiendo qué es ese formato y qué representa cada uno de esos números, esa información yo la tengo mucho más ordenada, mucho más legible en la aplicación Top. Y toda esta información que está acá adentro, en formato de archivo, acuérdense que en Linux todo es un archivo, se actualiza y se modifica constantemente en función de la ejecución de ese proceso. Entonces la idea era que vieran más o menos, que entendieran que la aplicación Top nos brinda muchísima información sobre los procesos en tiempo real, que toda esa información está disponible en el /proc de todo lo que hace el sistema operativo y de dónde saca la información, no solo la aplicación Top, sino otros comandos también. Si yo busco, por ejemplo, meminfo, acá tengo información, toda la información del uso de memoria del sistema completo. ¿Sí? Esta información fluctúa constantemente a medida que se va utilizando memoria. Que a medida que el sistema va trabajando, que crea procesos, mueren procesos, crean subprocesos, la memoria se va modificando constantemente. En este archivo, en el /proc, yo tengo toda la información completa de toda la memoria del sistema operativo. Y si yo voy al comando top, voy a ver que parte de esa información me la está mostrando en estas líneas. ¿Sí? Y que está constantemente chequeando esa información y actualizándolo en tiempo real acá. ¿Alguna otra cosa? Yo quiero hacer una consulta. Sí. Sí, adelante. Hay un punto en el trabajo práctico que dice utilizando el programa SSH que nos permite establecer una conexión con otras máquinas en red, ejecutar comandos en la misma. Yo tengo un problema que con el PowerShell puedo hacer la conexión, pero cuando voy a la máquina virtual, o sea que lo trato de hacer desde Ubuntu, no me deja, no me reconoce la contraseña que tengo en Windows. No, PowerShell, a ver, con PowerShell vos lo que tenés es el cliente SSH para conectarte a un servidor SSH. Vos te vas a conectar desde PowerShell a una máquina Linux que esté corriendo un servidor SSH. Si vos lo querés hacer al revés, no lo vas a poder hacer al revés, porque el PowerShell no es un servidor SSH, es un cliente. Entonces te da a entender como que no tenés la contraseña adecuada, que la estás escribiendo mal, pero en realidad lo que no tenés es permiso de ese usuario para hacer SSH. Y no te brinda esa información por cuestión de seguridad. Porque si alguien está tratando de hackearte, de hacer una conexión ilegal, vos le estás dando mucha información de que ese usuario no está autorizado, con lo cual podés entender que la clave sea correcta, que esté bien, pero lo que no tiene es permiso. Entonces ahí te queda la duda que no sabes si el tipo está habilitado o no está habilitado, si la clave es correcta o no es correcta. Ajá, bien. Bien. Entonces, el punto 3 no lo estaría entendiendo para poder hacerlo. Y lo que pasa es que, a ver, lo ideal de eso es trabajar con sería trabajar con dos servidores Linux para que te resulte más fácil hacerlo. Para eso levantar dos máquinas virtuales y conectarlas entre sí vía SSH. Y ahí sí podés jugar con los permisos en las dos máquinas virtuales para que se puedan hacer conexiones cruzadas. A ver, Bien. yo tengo, mira, esa no, esta. Yo acá tengo una máquina corriendo que tiene el IP 1.23. Yo acá estoy en mi notebook, en mi equipo host, entonces yo acá le voy a decir SSH root arroba 192.168.1.23 dije. Esto es lo que pasa cuando el usuario root
no tiene permiso para conectarse. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que me hace cuando intento conectarlo. Bueno, fíjate que ahora yo voy a conectarme con un usuario común a la misma máquina y ahí entré a la máquina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este usuario de soporte está autorizado para poder hacer conexiones SSH. Una vez adentro, si yo quisiera convertirme en root, deberías usar el comando sudo su y ahí recién convertirme en root. David, ¿Sí? una cosa que estuvimos viendo el viernes fue que desde la máquina virtual a la máquina física no se podían conectar. Y de la Porque máquina porque no tendría el SSH server instalado. Claro, bueno, entonces lo que por ahí plantearon los chicos en el momento y lo compartieron también en el foro, era de la instalación de OpenSSH Server en la maquinita virtual. Y una vez que hicieron esa Claro. instalación, se pudo conectar bien, digamos, o sea, no Sí. hubo problema de conexión. Sí, sí, el servidor SSH no viene por defecto en la instalación, hay que instalarlo. La idea de esto está orientada a trabajar con sistemas GNU Linux y software libre. No hemos hecho prácticas sobre Windows 10 con PowerShell. La idea es que armen dos máquinas virtuales y las interconecten entre sí con instancias de GNU Linux. Bien, listo. Sí, sí. Bueno, y la última consulta. Sí. ¿Qué inconvenientes puede llegar a tener si se entrega un par de horas más tarde el trabajo práctico? No es si no lo llegaste a tiempo hoy, ya está. No. Lo que quiero es que lo terminen, que lo hagan y que se topen con los problemas que se están topando y ver cómo buscarle una solución. Esa es la mejor práctica. A mí me pasó con el punto ese, me sequé la cabeza hasta que bueno, los chicos me fueron ayudando y pudimos hacer la conexión. Pero fue Bueno, un vos dolor de sabés que cabeza. este punto, cuando en clases normales, en condiciones normales, cuando se hace en el aula, todos los equipos del aula están con el servidor SSH instalado. Entonces, esa práctica, cuando yo la muestro y les enseño a usar SSH, después los pongo a jugar, de que vos conectate contra aquel, vos decirle que tiene y se ponen a conectarse entre sí de una máquina a otra dentro del aula. Pero el tema es que la infraestructura ya está preparada para hacerlo. Acá, la infraestructura la tienen que armar ustedes con las máquinas virtuales e instalar el SSH. Así que el práctico ese terminó siendo un poco más profundo ese punto de lo que normalmente lo hacíamos. Bueno, Y ahí otra cosa que por ahí plantearon en el chat, el tema del comando df y mount. Bueno, el comando df lo que te hace es mostrarte toda la estructura de discos y de particiones y de cómo están montadas el sistema operativo. Si yo hago df, una forma muy elegante de hacerlo, df es "-h", porque me muestra el número más comprensible del ser humano. Fíjense que el directorio /dep está montado sobre un dispositivo que se llama udep, que es virtual. El /room es un temporal file system, que también es virtual. El directorio raíz, de donde depende todo, está conectado a un dispositivo físico, ¿sí? Que es un disco SATA, el primer disco SATA, porque tiene la letra A, y la primera partición del disco SATA, ahí está colgado todo el directorio raíz. Estos son virtuales, y acá abajo me encuentro que esta máquina tiene un segundo disco, SDB, que es un SATA, que es el segundo disco SATA, porque tiene la letra B, y tiene una partición, ¿sí? Donde ese disco está montado en un directorio que se llama MNT-SDB. ¿Sí? Esto es lo que nos muestra el comando df. Entonces, si yo quiero saber dónde está el directorio home depende del raíz.
¿sí? Yo tengo que hacer cd barra home para pararme en ese directorio. Entonces, el directorio home, como en el comando df, yo voy a deducir que está montado en ese dispositivo físico. ¿Sí? ¿Y mount? El comando mount se utiliza para montar las particiones, pero el comando mount solo también lo que hace es mostrarme qué tiene montado el sistema operativo que yo estoy utilizando, con un mayor nivel de detalles. Entonces, por ejemplo, la que más me interesa es esta, la partición 1 del primer disco, que está montado como raíz, y tiene un file system de tipo extend 4, que esa partición está montada como lectura y escritura en tiempo real, y si que producen errores, se va a remontar como read only. Con DF, qué particiones tengo montadas y con qué recurso, y con el comando mount me va a mostrar la misma información con mayor nivel de detalle. ¿Alguna otra duda en particular? Man, passwd, ¿sí? Te dice que passwd sirve para cambiar la clave del usuario. Passwd es un comando, ¿sí? User command, es un comando. ¿Cómo se usa? passwd, se le puede pasar algún parámetro y el nombre de usuario, el login de la persona para cambiar la contraseña. Ahora, si yo le pongo man-s5 passwd, fíjate que me habla del passwd del password file, del archivo passwd. Fíjate el título, File Formats and Conversion. ¿Sí? Y acá me está hablando del archivo passwd y de cómo es la estructura dentro del passwd, los famosos campos que tiene el passwd. ¿Sí? Dos palabras, la misma palabra, con dos significados muy distintos. Porque por un lado, con man passwd te va a hablar del comando que existe y que te permite cambiar la clave de un usuario. Pero si yo quiero buscar información sobre el archivo passwd, cómo está constituido, ¿sí? Tengo que parametrizar al comando man de otra manera para que me muestre información sobre la estructura del archivo. Ahí no, el comando more y less, que son lo que ya vimos en realidad en la parte de teoría, pero si podías volver a mostrar, a ver. More permite ver el contenido de un archivo. Si yo quiero ver, vamos a buscar algo que sea medio largo. A ver qué puedo buscar acá. Demo. Si el tipo no tiene permiso. Mirá. Ahora sí va a tener permiso. More var log demo log. More me permite ver el contenido de un archivo y si ven acá abajo, lo que va haciendo es paginarlo por el tamaño de la pantalla, la cantidad de líneas que puede mostrar en la pantalla. Me está diciendo que recién estoy viendo un 6% de ese archivo y yo con la barrita espaciadora puedo ir pasando de pantalla. Y vamos viendo cómo se incrementa el número que me va indicando en qué posición, qué cantidad de porcentaje de lectura llevo del documento. Y termina. ¿Ves? Hace lo mismo. ¿Sí? Pero LES me permite moverme con las flechitas de a una. Y LES me permite
buscar. ¿Sí? Yo pongo barra inclinada HP y me marca todas las coincidencias que encontró. Y puedo avanzar con la barra espaciadora y me mantiene marcadas las últimas coincidencias que tuvo de la búsqueda. Y para salir tengo que salir con la letra Q. Less y more son muy similares, son dos comandos que básicamente hacen más o menos lo mismo. Te permite ver el contenido de un archivo en forma paginada. La contraparte de esto es cat. Cat despliega todo el contenido del archivo de una. Entonces, si el archivo es muy largo, como es este caso, yo las primeras líneas me las pierdo, las paso de largo. Si estoy en un entorno gráfico con un mouse, hago lo que estoy haciendo con la ruedita, ir recorriendo la pantalla por arriba para ver el contenido del archivo. ¿Algún otro en particular? Yo, viste que había uno de los puntos que decía que había que ejecutar Firefox. Y yo digo, bueno, si no tenés entorno gráfico no podés. Así que instalé uno, ¿viste? Y empecé a hacerlo todo desde ahí, desde el terminal. Y yo capaz que hay que hacer alguno específico desde la consola y... No. La idea es una para identificar un proceso, creo que era. En realidad ese comando lo podías ejecutar si vos tenés Ubuntu, tenés Linux en tu dispositivo host, lo podías ejecutar desde una terminal en tu equipo que no va a producir ningún tipo de daño. La idea era buscar un proceso, identificar un proceso. Si lo querías correr desde adentro de la máquina virtual, habría que buscar algún otro proceso que esté corriendo en la máquina virtual. Firefox no lo va a tener porque no tiene entorno gráfico en la máquina virtual. En el aula, ese punto se podía resolver tranquilamente porque las máquinas estaban todas con entorno gráfico y todas tenían Firefox. Entonces, ese punto del ejercicio se resolvía fácilmente. Pues se abría una consola y se lo veía desde ahí. Entonces, esta modalidad virtual sin el aula por ahí nos modificó también algunas cosas que teníamos en el práctico, como esto, como el caso de la conexión con SSH, que nos complicó un poco la vida. Y hablando del mismo punto ahí que marcó Nash, lo último así ya avanzamos, pero una parte que decía que, bueno, que busques el PID de Mozilla, que está en la segunda columna, de la ejecución del comando ps-f, y después decía que el PPID, que está en la tercera columna, sea igual a 1. Es decir, que sea hijo del proceso I. Pero acá lo mostré en modo gráfico. ¿Sí? Pero este es el proceso padre, este es el proceso hijo de este. Este a su vez generó otro proceso que es este es hijo de este, y este a su vez generó este proceso que a su vez es hijo de este. Estos dos procesos están a la misma altura, estos dos son hijos de este, y este tiene un nivel más todavía, tiene un hijo más. Entonces siempre está el PID y el PPID. El PID es el ID propio del proceso, el PID es el ID propio de este proceso y el PPID es cuál es el proceso padre, que sería el número de procesos de este otro. Cómo diferenciarlo en las columnas y cómo leerlo, porque si yo quisiera destruir todo esto, debería ir y matar a este proceso que es el padre de todo. Entonces de acá para abajo todos estos procesos deberían morir. Si yo mato este proceso, se supone que el proceso
hijo debería morir. Néstor, Sí, buenas tardes. ¿Puedo hacer una preguntita? sí. ¿Cómo haces para seleccionar, como lo acabas de hacer en blanco, un renglón, una sentencia, algo? ¿Estás en el server? No, yo estoy con una consola en un entorno gráfico, por eso tengo manejo de mouse. Esto es una consola en un entorno gráfico. Si no, podés aprovechar la bien. conexión SSH y te conectás a la maquinita y usás la terminal de tu compu. Exacto. Eso lo habíamos Por eso- tratado de hacer con Nadia, porque me guió, me orientó, pero no lo pude poner en la máquina virtual, la parte de la red, que esté en NAT y que me reconozca el Wi-Fi que yo tengo. Yo estoy usando Wi-Fi en la compu. No lo puedo conectar con cable. Mirá, ahí a ver si se alcanza a ver, porque esto tiene la letra medio chica. Esta es la máquina que está corriendo. En red, yo lo tengo como adaptador puente, ¿sí? Directamente sobre la interfaz que tiene la conexión a Internet. En este caso, estoy usando la interfaz Ethernet, la cableada, porque para hacer estas clases directamente lo conecto al router por cable, no uso Wi-Fi. Y si quisiera hacerlo por Wi-Fi, lo tengo que pasar el puente a esta interfaz, que es la interfaz inalámbrica. Todo porque en vez de usarlo como NAT, usarlo como adaptador puente. Pude hacerlo, pero no pude. Así que lo que tengo que hacer es, tengo un router más cerca, pero cablear de ahí y del router a mi compu, porque así Sí. como probé todas las opciones y la máquina virtual Bueno, no me reconoce el dispositivo este, ¿viste? El Wi-Fi, un TP-Link. bueno, está bien que lo hagas cableado, porque puede haber un tema de configuración en el router, que es un tema de seguridad que no permite que desde una misma conexión le lleguen dos direcciones MAC distintas. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? En la parte de administración de archivos dice, ejecute la siguiente secuencia de comandos. ls, que bueno, que la ejecuté, que después me dice, elija algún archivo del listado anterior y ejecute el comando. El siguiente punto dice file, pone el nombre del archivo, reemplaza el nombre del archivo con el nombre del archivo elegido. Está bien, es para utilizar el comando file para que te indique qué tipo de archivo es. David, Puede hay ver- una parte ahí que, bueno, que ellos cuando instalaron la máquina virtual y todo y ejecutan ls, directamente no les va a aparecer ninguna. Ah, porque están en el home, para hacerle un ls al barra etc o al barra bin.